Continuamos, querido auditorio, con el taller diplomado de Amparo, Derechos Fundamentales, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Gracias por estar con nosotros y desde luego expresamos nuestra gratitud a todas y todos, porque en 2 días logramos un récord, un exitazo, que es de ustedes. Más de 10,000 transmisiones en 2 días, del jueves a hoy sábado. Y tal como quedamos en este taller diplomado, hoy sábado continuamos en el desarrollo del temario que propusimos hace varias sesiones. Pero antes de proceder, sí les voy a comentar que hoy vamos a tratar la gran clasificación del juicio de amparo. ¿Cómo se clasifica el juicio constitucional o el juicio de juicios? Como nosotros lo hemos bautizado, juicio de juicios, juicio de amparo. Y vamos a tratar algunos casos reales, amparos ganados, porque recuerden ustedes que es un taller, no una conferencia clásica magistral. Pero antes de entrar al desarrollo de este taller, queremos contestarles algunas preguntas. Fíjense que ha habido mucha inquietud en torno a la forma de participar en este taller. Nos han llegado muchas preguntas de cómo se inscriben. Ya les contestamos y está ahí publicitado que la participación, la recepción de este taller diplomado es a distancia, respetando los tiempos actuales, la problemática mundial y nacional, la pandemia por COVID-19, coronavirus, que bueno, ustedes saben que la recomendación unánime de todas y todos es estar en casa, así lo vienen determinando las autoridades sanitarias o de salud, que recomiendan que entre menos se salga de su domicilio es mejor. Por eso, a respuesta de varios estudiantes de Derecho, sobre todo, y líderes sociales como Nelson, Gerardo Solís, Fidel Lorea, varios, que hiciéramos un taller a distancia. Y bueno, qué mejor, lo estamos llevando ya aquí por medio y a través de Facebook, en este muro, en este Facebook de Román Díaz Vázquez. La transmisión va a ser aquí, varios talleres. El 9 de junio culminamos este taller y empezamos otro con la denominación de taller de redacción judicial en materia de amparo. Pero antes de ello, bueno, antes de continuar, nos preguntan qué se necesita para obtener el diploma y el gafete, la membresía y reconocimiento de la Academia Mundial de Amparo y de la Organización Mundial de Abogados, así como de la Asociación Profesional Interdisciplinaria de México, APIMAC, Organización Nacional. ¿Qué se necesita para que obtengan su diploma y sean ya miembros o representantes de estas organizaciones en sus comunidades? Para participar en el taller, pues nada más es cuestión de que se contacten o conecten con este Facebook o al Facebook de sus representantes, coordinadores o líderes en diversas partes de la República, como por ejemplo nuestro presidente nacional, don Gabriel Díaz Morones. Con él pueden contactarse a su Facebook, pueden contactarse al Facebook de Angélica Holguín también, de Norma Angélica Hernández Guizar, de Julián Ernesto Zelaya, de Viviana Castro,
de Libertad Bugambilia Suárez Sánchez, de Gabriela Leolín, de Mercedes Sánchez, en fin, de los que nos están invitando, ahí pueden ir viendo este taller o estos talleres en línea, a distancia o virtuales. Quien quiera hacerse merecedor de la documentación correspondiente, específicamente del reconocimiento o diploma como este que ya está aquí, tenemos aquí de Norma, de la distinguida abogada Norma Angélica Hernández Guizar, va a ser como estos, el reconocimiento de diploma que les vamos a dar. ¿Cómo formalizarse con el taller diplomado? Aquí están, aquí si gustan por favor hacer la referencia pausada, lenta, sobre todo el número de la tarjeta de OXXO donde podrán hacer su depósito voluntario. Por favor, si gustan hacer la transmisión, gracias. Tienen problema por el número de la tarjeta. Si pudiera haber abstracción total a la tarjeta, ¿verdad? Si pudieran hacer atracción o transmisión total en el número de la tarjeta para... Bien. Muy bien, continuamos. Entonces ya les quedó claro cómo formalizan los que deseen hacerlo la recepción de este taller diplomado de amparo, derechos fundamentales o humanos y constitución política de los Estados Unidos mexicanos. De esa manera, pero por otra parte, todos los que quieran verlo por Facebook son bien recibidos. Y a todas y todos, su servidor Román Díaz Vázquez, presidente de la Academia Mundial de Amparo y de la Asociación Profesional Interdisciplinaria de México, APIMAC, les da la más cordial de las bienvenidas y saludos. También su servidor, porque me preguntan que qué cargos tengo, cuál es mi calidad como ponente, aparte de ser el ponente impartidor de este curso taller de amparo. Quiero informarles que el presidente de la Organización Mundial de Abogados, el doctor Mario Flores González, nos otorgó el nombramiento de vicepresidente de la Organización Mundial de Abogados para la República Mexicana. Entonces, todos los que gusten afiliarse a la OMA, a la Academia Mundial de Amparo, pues pueden hacerlo, y qué mejor recibiendo este taller diplomado. Se quedaría en taller los que no deseen diploma. Los que deseen o quieran diploma, pues es mejor si gustan, porque entonces podrán ser hasta representantes, aparte de miembros de APIMAC, de la Asociación Profesional Interdisciplinaria de México y de la Academia Mundial de Amparo, podrán ser también representantes nuestros en sus comunidades de estas organizaciones para promover el mayor y mejor conocimiento y cumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y desde luego de nuestro famoso juicio de juicios, como nosotros, nuestro famoso juicio de juicios, como nosotros le hemos denominado, al juicio de amparo. También hay gran inquietud entre nuestros recipiendarios de este curso, de este taller diplomado, en torno
si posteriormente podemos ir a sus comunidades, a capitales de la República o a universidades a impartir este taller. En este momento les volvemos a contestar o a decir que sí, con mucho gusto. Nos están invitando a Monterrey, a Argentina, a Honduras, a España, nos están invitando a Jalisco, a Yucatán, a varios estados de la República y varias universidades. Estamos a sus órdenes. Mientras tanto, mientras se supera y se resuelve la problemática derivada del COVID-19 coronavirus, pues el suscrito, su servidor, Román Díaz Vázquez, a través y por medio de las organizaciones indicadas, estaremos trabajando a distancia a través de estos talleres de amparo y repetimos, viene un taller de redacción judicial. Bien, el tema de hoy es la gran clasificación del juicio de amparo. Todo el mundo habla del juicio de amparo o del amparo y hasta muchos confunden el amparo con la suspensión. Recuerden ustedes que ya tratamos el tema de la suspensión. La suspensión es una resolución, valga la expresión, una figura muy importante, de gran relevancia en el juicio de amparo, que mantiene viva, eso significa práctica y literalmente, como ahora dicen, o textualmente hablando, literalmente, ¿sí? Mantiene viva la materia del juicio de amparo. Recuerden ustedes que el juicio de amparo procede contra leyes, ahora se dicen normas generales, actos u omisiones de la autoridad pública del Estado y hasta en determinados casos de particulares, cuando se consideren estas leyes o actos violatorios, transgresoras o contraventoras del orden. Si no hay orden constitucional y legal, hay anarquía. En las familias debe de haber orden, en la sociedad debe de haber orden, deben de haber normas que primero bien establecidas y desde luego que se cumplan, y si no se cumplen, la forma de garantizar o de exigir su cumplimiento, que se cumpla, que se lleven a cabo real y verdaderamente en la práctica esas normas, no nada más que estén ahí muy bonitas pero de adorno, y que finalmente todos o los que quieran, como dicen por ahí común, literal y vulgarmente, se las pasen por ¿dónde? Por el arco del triunfo. Pues no, debe de haber orden, si no, entonces cada quien hace y haga lo que quiera. No, para eso existe la normatividad, para eso existe el derecho, para eso el ser humano crea el derecho o las normas, y para ello lleva más de 2000 años, desde antes del nacimiento de Jesús, de Cristo, hasta la actualidad. Estamos en el 2020 y seguimos constante, paulatina, incesante y a veces hasta intensamente, modificando, reformando la norma. Ustedes están perfectamente enterados, se percatan, se enteran de que los órganos legislativos en México y en todo el mundo modifican, rectifican, cambian las disposiciones jurídico-constitucionales, porque se dice en teoría general del derecho, nociones de derecho positivo mexicano y luego teoría general del derecho o introducción al estudio del derecho, que este debe de ser dinámico. El derecho debe de adecuarse a los tiempos, circunstancias y condiciones que priven en el mundo y en determinado país, que son sociales, económicas y políticas. Entonces, pero ya yendo al fondo, en sí al amparo, el amparo es todo un proceso, un juicio, un proceso de carácter jurisdiccional. Juicio, que ya mencionamos, se sigue a instancia de parte, ya hablamos de los principios en la sesión anterior, o bases rectoras, principios o bases rectoras del juicio de amparo es el de instancia de parte. Para que exista juicio de amparo debe de haber un interesado o interesada que
que vaya y toque a los órganos del Poder Judicial de la Federación o a las autoridades competentes en materia de amparo para que este tribunal u órgano jurisdiccional se aboque al conocimiento del caso concreto que se le esté planteando en el juicio de amparo. Instancia de parte agraviada, la existencia de agravio personal y directo, el de definitividad, el de estricto derecho y por excepción la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación y o de los agravios, el de relatividad o fórmula Otero. ¿Por qué se llama fórmula Otero? Porque este principio asume el nombre de su creador, don Mariano Otero, el insigne jalisciense que en 1847 implanta el juicio de amparo a nivel nacional. El egregio jalisciense que muere a los 33 años a la edad de Cristo. Entonces, es muy importante que ubiquemos ese juicio de amparo en términos generales y la suspensión provicio, la suspensión a petición de parte o de plano, de oficio, que es la gran clasificación de la suspensión, cuando proceda según el caso. Este juicio de amparo tiene su gran clasificación. Recuerden, juicio de amparo procede contra leyes o actos de autoridad que violen garantías constitucionales y o derechos humanos. El juicio de amparo se divide en directo, es la clasificación general, la denominación, juicio de amparo directo e indirecto. El juicio de amparo, vamos a empezar a explicarlo, pero recordando que su reglamentación, regulación, se encuentra vertida, la pueden checar ustedes, les encargué que leyeran el artículo 107 de la Constitución General de la República. El artículo 107, allí encuentran ustedes las bases rectoras del juicio de amparo. Y desde luego, o sea, los principios que ya mencionamos, y desde luego, esa gran clasificación en amparo directo e indirecto. Ya estamos entrando a cuestiones más intrincadas o profundas de la técnica del amparo, ¿sí? Para entender qué es y cuándo procede uno y otro, vamos ya a meternos a materias del derecho. El amparo directo, vamos a empezar con el amparo directo, que en mi concepto es más fácil. Empezando con el amparo directo va a ser más fácil para ustedes recordar o ubicar, precisar la división de la denominación de uno y la procedencia del otro. Procedencia y denominación de cada uno de esos, del amparo directo y el indirecto. Legal, o sea, jurídica, o mejor dicho, constitucional, jurídica, jurisprudencial y doctrinariamente, el amparo directo procede contra sentencias definitivas. Allí está la fórmula de oro para que ustedes se ubiquen perfectamente en su práctica o en la vida allá afuera, en la vida real, del inmenso mundo de las controversias y de los litigios. Entonces, cuando tengamos una sentencia definitiva, inmediatamente vamos a deducir, a concluir que si esa sentencia definitiva nos causa agravio, es decir, nos perjudica o nos afecta, procede el juicio de amparo. Y aquí va una expresión nuestra, por eso vamos a decir, valga la expresión. Para nosotros podría ser entre comillas, para nuestros doctos en la materia, no estamos diciendo que lo sea, podría ser, ¿verdad?
pero para que les quede más claro, podría ser una instancia última. Literalmente, cuidado, no se me vayan a venir encima y digan, no es instancia, no es recurso, el juicio de amparo directo. Lo ubicamos o lo mencionamos así, para una mejor ubicación de su parte. Felicitamos aquí a la licenciada González, que está manejando la cuestión técnica y logística, que vemos que está de maravilla, ¿verdad? Un aplauso para la licenciada Norma Inés González. ¿No se oyen los aplausos? Adela. Bien, entonces, nada más les pediríamos por ahí un vaso de agua, por favor, porque voy a hablar ahora como 5 horas, Me dicen que ocupo mucho tiempo. No, va a ser como 1 hora más, Entonces, para nosotros, para que ustedes lo ubiquen, el juicio de amparo en la vía directa o en la denominación llamada, valga la expresión, directa, amparo directo, en toda la inmensidad o universo de controversias judiciales, jurisdiccionales, mejor dicho, que se dan en el inmenso mundo de los conflictos, doña Adelita, los conflictos que el ser humano no resuelve de manera pacífica o directa y que tiene que acudir ante la autoridad, ante los órganos jurisdiccionales, ¿sí? Se inicia, ya saben ustedes, con una demanda. Vamos a ubicarnos en un juicio ordinario civil, reivindicatorio, o de usucapión, o sea, de prescripción, un juicio de divorcio, un juicio laboral, un juicio fiscal, administrativo, del arrendamiento, agrario. Discúlpenme que me empiece a emocionar, así somos, ¿verdad? Se sustancia, se presenta la demanda, se admite, una vez admitida la misma, si no hubo prevención o si hubo prevención correspondiente, es decir, aclaración que ponen o que señalan o emiten o ordenan los tribunales ordinarios para que se subsane o se perfeccione esa demanda, se admite, se reemplaza a la parte enjuiciada, valga la expresión, o demandada, contesta o no contesta la demandada, se abre el término probatorio de elementos de convicción, se señala fecha de audiencia, se preparan las pruebas, las probanzas también se les llaman así, y se fija fecha de audiencia para el desahogo de esas probanzas. A veces hay, antes del desahogo, etapa conciliatoria, ¿sí? Como medio de opción para resolver los diversos o distintos litigios, ¿sí? La forma de componer los litigios, de resolverlos, la conciliación, ¿sí? La conciliación. Y si no hay conciliación, pues le entran a todo el juicio, al intrincado, fíjense ustedes, al complejo mundo o laberinto del juicio, de los procesos, porque el ser humano o esas partes no lograron resolver sus problemáticas de manera directa, rápida y eficaz. En materia penal, bueno, ese es otro tema, ¿verdad? Ahí está, ya comentamos sobre el derecho penal, que es donde el Estado, el gobierno, la autoridad, el derecho responde con mayor energía o drasticidad. ¿Por qué? Porque
cuando no es lo mismo que se violente o se transgreda una norma de derecho inquilinario o arrendamiento, ¿sí? De alimentos inclusive, bueno, también eso puede conducir a un delito, ¿eh? El padre que no proporcione los alimentos a su familia de manera injustificada, incurre en el delito. En fin, todo un inmenso cúmulo de supuestos o de hipótesis donde se da la violación al derecho y pues se tiene que acudir a los tribunales. Bien, seguimos con el proceso, con el juicio natural u ordinario y llegamos al desahogo de las audiencias, las confesionales, las testimoniales, las periciales en su caso, las periciales, los alegatos en su momento. Por eso, en el derecho y más ahora con los juicios orales, debe de saberse manejar lo mejor posible, valga la expresión, la oralidad, la argumentación jurídica, que parte de la gramatical o de la literal. Y sentencia, finalmente, llegamos a la sentencia, y cuando procede el recurso de apelación, hay que checar en la ley del acto, la ley que regule la materia del acto, si procede el recurso de apelación. Si procede, hay que agotarlo. Una vez agotados todos los recursos o medios de defensa legal u ordinarios que la ley del acto establezca, nos encontraremos ya entonces con una ¿qué? Sentencia definitiva. ¿Qué es sentencia definitiva? Estamos hablando, recuerden ustedes, del amparo directo. Y este amparo directo es súper utilizado, abundantemente manejado en la práctica jurídica, porque la infinidad de juicios pueden culminar en juicio de amparo. Ya que tengamos la sentencia definitiva, es decir, que ya no se puede hacer nada legalmente, de acuerdo a la ley del acto de la materia, entonces ya podemos acudir a nuestro juicio de amparo, el juicio de amparo directo. Desde luego, ¿quién va a acudir? ¿Quién acudiría al amparo directo? Quien haya perdido el caso y vea o considere que hubo durante el procedimiento violaciones durante el procedimiento, se le llama violaciones in procedendo y violaciones in judicando. ¿Cuáles son las violaciones in judicando? Las transgresiones a la legalidad, las que se dan en la propia o misma sentencia o resolución, que debieron de haberse atacado durante la sustanciación del procedimiento. Vean, esto está muy de lleno en la técnica del amparo directo y en general del amparo. Entonces, en materia civil, en lato sensu o en amplio sentido, tendremos 15 días para presentar la demanda de amparo o impugnar esa sentencia en la vía constitucional. Por eso es taller diplomado de amparo y constitución política, porque todo esto que les estoy diciendo está, ya lo dijimos, ¿en dónde? En la Constitución, en la ley, en la jurisprudencia y en la doctrina. Ya explicamos qué es ley, qué es jurisprudencia, qué es derecho, qué es doctrina en sesiones anteriores. Claro, de manera así concreta y digerible. No vamos aquí a estar diciendo, hay conceptos de Carneluti, de Chiovenda, de Briceño Sierra, o sea, no voy a darles aquí una lista de conceptos, ¿o sí? Nada más para tratar un tema nos tardaríamos 2 o 3 sesiones, si sacamos a relucir todos los conceptos y las definiciones que hay, incluso de amparo, incluso del mismo juicio de amparo, casi todo autor tiene su concepto o su definición. Nosotros ya dijimos para nosotros qué es el juicio de amparo. Entonces, por eso nosotros, su servidor Román Díaz Vázquez, viene diciendo en las cátedras que hemos impartido desde hace muchos años, de amparo y de práctica forense de amparo, para nosotros es, y para que ustedes lo entiendan, lo digieran,
es como una tercera, es como una última, entre comillas, instancia, y no tercera, porque hay juicios como los laborales que son uninstancial. El juicio laboral es uninstancial. ¿Qué quiere decir esto de uninstancial? Que en contra de la resolución que se dicte en el juicio laboral ya no procede ningún recurso o medio de defensa legal ordinario, como en un juicio ordinario civil. Ya ven cómo hay que manejar civil, penal, administrativo, fiscal, desde luego derecho constitucional, el penal, el derecho penal punitivo o criminal, derecho criminal, ¿sí? El derecho de los delitos, las penas y las medidas de seguridad. Y ya entonces ya hicimos nuestra demanda de amparo, hay que conocer bien el caso. En derecho penal es la teoría del caso, ¿sí la han escuchado, no? Aquí en general en el amparo, conocer bien el caso, los principios a que nos hemos estado refiriendo. Por eso es que me decían por ahí, oye, es que 2 horas, pues hasta podría llevarme 4 o 5 horas, eso es un taller, si esto no es comprar enchiladas ya, esto se ve en 30, 40 o 50 clases o 60 clases. Su servidor Román Díaz Vázquez está tratando de darles un jugo jurídico, pero no puedo decirlo en 10 minutos, sino quedaría cojo, valga la expresión quedaría insostenible mi disertación, ¿sí? Incluso aquí estoy sintetizándoles, dándoles lo más elemental porque es un taller, bien. Ya conociendo bien el caso y el derecho de la materia de que es derecho militar, derecho aéreo, naval o espacial, derecho aduanero, cada una de esas materias debes de manejar perfectamente el que va a hacer la demanda de amparo según la materia de que se trata. Y se presenta, ¿ante quién creen que se presenta la demanda de amparo? Directo, ante la propia autoridad que emitió la sentencia, el tribunal correspondiente. Hay que llevarla a la oficialidad de partes del tribunal correspondiente, o sea, el tribunal que emitió la sentencia, que dictó la sentencia definitiva, ya sea en primera instancia como el juicio, en única instancia como el juicio laboral es única instancia, o en segunda instancia como en la mayoría de los juicios civiles o penales. El juicio penal tiene su primera instancia de carácter oral, acuérdense ustedes, adversarial, acusatorio, pero con todo y eso, con toda la oralidad y demás, llega una sentencia que puede ser impugnable, vía la ¿qué? Apelación. El tribunal de segunda instancia o de apelación va a resolver después de la sustanciación del procedimiento correspondiente y dicta su sentencia. Pues allí entonces, si nos causa agravio, si vemos, si detectamos, si percibimos, si nos damos cuenta, si vivimos afectación por transgresión de derechos de fondo o de forma por parte de esa sentencia del tribunal de primera y de segunda instancia, podremos acudir a ese amparo directo. Directo. A partir del artículo 170 de la Ley de Amparo, ahora bien, está en la Constitución. ¿Dónde están las bases reglamentarias de este juicio de amparo, tanto del directo como del indirecto? Del directo, lean ustedes, vayan ustedes a ver, a partir del artículo 170 de la Ley de Amparo, ley reglamentaria, de los artículos 103 y 107 constitucionales, y a partir del 107, el amparo indirecto. El amparo directo, de una vez vamos a mencionarlo, tiene una forma de sustanciación más ágil, más breve, es muy directa, muy rápida, casi se circunscribe, casi se limita única y exclusivamente a la elaboración de una muy buena demanda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque
no hay ofrecimiento de pruebas y es uniinstancial, el amparo directo. Entonces, tenemos ahí que al dictarse la sentencia ya no procederá ningún recurso o medio de defensa legal. Vamos de una vez por exclusión, lo que no sea amparo directo, ¿sí? ¿Sí se está escuchando bien? Lo que no sea, cuando no estemos en hipótesis de amparo directo, vamos a irnos al juicio de amparo indirecto, ¿sí? Indirecto. Y el amparo indirecto procede ante el juez de distrito, en términos generales, 5:46, buena hora, ¿no? Sí se está escuchando bien, porque luego tenemos el problema del audio, nos decían, ¿verdad? Déjenme checar un momentito. Recuerden que estamos en un taller de amparo. Sí, aquí ya está. Gracias por su participación. Fortino Ramírez Flores, Rafael Vargas Rosales. Gracias, Fortino. Gracias, Rafael. Gracias a todas y todos los que están conectándose o los que están en este momento recibiendo este taller diplomado de amparo, derechos humanos a distancia, en línea o virtual, por la situación existente en el mundo. El amparo directo, recuerden ustedes, ¿sí se escucha bien? Bien. Amparo directo es uniinstancial, y de ahí tenemos que el amparo indirecto, no sé si lo pudieran checar ahí, si el audio se oye bien, por favor. ¿Sí? ¿Se oye bien? El amparo indirecto, a diferencia del directo, es biinstancial. Por eso al primero de ellos, se le denomina amparo uniinstancial. Si me permiten quitarme el saco porque el calor está muy fuerte, ¿sí? Gracias. Sí, porque sí. Bien. El amparo directo también se le conoce como amparo casación. Esto retomando la famosa casación, el recurso de casación que existía o que existe en España y Francia. La casación es un recurso o medio de defensa legal ordinario que tienen las partes, o tenían las partes, sobre todo en España y en Estados Unidos, aquí en México, en España y Francia. Aquí en México creo que estuvo en el Código de Comercio a fines del siglo antepasado. Recurso o medio de defensa legal, porque nos podemos encontrar en un momento determinado con una sentencia, con una resolución, fruto o resultado de vulneraciones o violaciones a leyes de procedimiento. Ya lo dijimos, violaciones improcedendo, es decir, que se cometan durante la sustanciación o tramitación del procedimiento, y violaciones en el mismo momento de emitir la sentencia por parte del órgano jurisdiccional. ¿Sí? Aquí reiteramos, nos encontramos con las violaciones in iudicando. Las primeras son durante el proceso in procedendo. Una, por ejemplo, indebida admisión de una prueba testimonial o una indebida aceptación de una prueba pericial, indebida calificación de legalidad de posiciones, de preguntas en el interrogatorio a testigos. Todo eso, todas esas violaciones que se van dando durante el procedimiento pueden, desde luego, interponiendo el recurso correspondiente, pueden se hacían valer en el recurso de casación. Ahora, bueno, en nuestro juicio de amparo, en la vía directa,
se hacen valer. ¿Con qué objeto se hacen valer? Para remediarlas, ¿verdad? Remediar. En la medicina hay que remediar ¿a quién? Al enfermo, ¿no? El remedio. ¿Cuál es el remedio? Para que el enfermo se alivie, valga la expresión. En el derecho, ¿cómo remediamos una violación a la ley? Violación, afectación a derechos de las personas, fíjense bien, que se traducen en afectación, en violaciones a la ley. Y si hay violaciones a la ley, hay violaciones a la Constitución General de la República, específicamente en los derechos fundamentales. Y si hay violaciones a lo mejor hasta a tratados internacionales. Fíjese qué maravilloso, apasionante e interesante es el mundo del litigio, ya no nada más del derecho del litigio. Y esto, ahora en el juicio, esto se hace valer en el juicio de amparo directo, en una parte que ya nos referimos en la sesión anterior, que son los conceptos ¿de qué? De violación, los razonamientos, las argumentaciones, que decíamos hay que hacer lo más ampliamente, lo mejor y lo más ampliamente posible. Y yo siempre lo he dicho en mis clases de amparo, aun cuando opere la suplencia de la deficiencia de esos conceptos de violación como uno de los principios o bases rectoras del amparo. ¿Sí bien? ¿Lo dejo? ¿Está funcionando? ¿No es necesario el micrófono? Bien, entonces, coméntenlo si se está escuchando bien, ¿verdad? Aunque opere la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación, su servidor, Román Díaz Vázquez, siempre se lo he dicho a mis alumnos, es mejor hacer lo mejor posible nuestros conceptos de violación y agravios en dos recursos que existen en el juicio de amparo, como son el de queja, primero el de revisión, queja y recurso de reclamación. Son los tres grandes recursos que existen en el juicio de amparo para remediar las violaciones a la ley que se vayan dando durante la sustanciación o tramitación y resolución del juicio de amparo, tanto directo como indirecto. ¿Qué les parece? ¿Les está gustando o no? Gracias, gracias por su anuencia, bueno, por su afirmación, por su respuesta positiva y afirmativa. Entonces, eso en el amparo directo, por eso les decía la sesión anterior que fue el jueves, ¿verdad? Eso se traduce en violaciones cuando una de las partes considere que la sentencia definitiva contiene o tiene como bases violaciones improcedendo o injudicando, es decir, durante el procedimiento o en la misma sentencia, se traducen violaciones a los artículos. ¿Qué artículos? Contéstenmelo ahí, pónganmelo, anótenmelo. A ver, a los que nos están viendo, si gustan escribirlo ahí en comentarios, ¿qué artículos son los que dijimos en la sesión anterior se invocan como casi siempre, de manera indefectible y fatal, como vulnerados, violentados? Son los artículos 14, anótenlos por favor en comentarios, ¿verdad? Los artículos 14 y 16 constitucionales. Para los que estén siguiendo el taller, les voy a ir haciendo preguntas para que las vayan poniendo ahí y en su momento darles su mención y felicitación especial. Aparte de darles su diploma a los que quieran, ¿verdad? Ya saben el procedimiento. El procedimiento es, bueno, que formalicen su participación, su recepción del taller
en el correo academia, no lo había mencionado, aunque aquí lo escribimos, ¿verdad? Academia Mundial de Amparo. ¿Dónde está el correo? ¿Dónde quedaron los correos? Aquí está, Academia Mundial de Amparo @yahoo.com. Aquí tienen que mandar su nombre, su identificación y un depósito. El donativo es voluntario. ¿Estamos mal? Voluntario. Tampoco depositen un centavo, ¿verdad? Pero voluntario. Esto es en apoyo de nosotros, de la Academia Mundial de Amparo y de APIMAC, en estos momentos, a nuestro pueblo, a todos ustedes, a toda la gente, por COVID-19 y coronavirus, porque sabemos que la situación económica está difícil. Pero por eso estamos a distancia también, trabajando para ustedes, para México en estos momentos, y desde luego coadyuvando con el gobierno de la República, con todos, con todas las instituciones, para pues tratar de salir adelante de esta grave y tremenda pandemia que la aqueja a México y al mundo. Entonces, volvemos al punto de los conceptos de violación. Ahí ustedes dirán, se viola el artículo 14 de la Constitución General el artículo 14 de la Constitución General de la República, en su parte conducente, dice que nadie podrá ser privado de la libertad, de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, conforme a las leyes expedidas, fíjese bien, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho y en el que se sigan las formalidades esenciales del procedimiento. Si en un juicio no te reciben un testigo, ¿sí? Abogada, si no te reciben, si te rechazan preguntas de un interrogatorio de manera indebida, o si se los admiten a la otra parte también de manera debida, o no se efectúa un debido emplazamiento, en fin, cualquier violación al procedimiento puede traducirse en violaciones a las formalidades esenciales del procedimiento, y de esta manera se actualiza violación al 14 constitucional. Si no eres juzgado ante un tribunal previamente establecidos, pues opera la misma circunstancia o situación, violación del 14. Si se te aplica una ley retroactivamente en tu perjuicio, porque la parte inicial prohíbe la irretroactividad de la ley en materia penal, ¿sí? Y así por el estilo. Y bueno, pero también te pueden violentar el 16, también por eso siempre se dice, y también el artículo, bueno, en estas circunstancias del 14, el acto reclamado, es decir, la sentencia dictada por la segunda sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, o de la Ciudad de México, o de Yucatán, o de Jalisco, o de Quintana Roo. Esta sentencia viola el artículo 14 constitucional porque no se me aplicó debidamente las formalidades, porque se violentaron en mi perjuicio o en perjuicio de la parte quejosa las formalidades esenciales del procedimiento. Y por ahí vamos, ¿verdad? Las formalidades esenciales del procedimiento. Eso es en cuanto al 14. Igual en torno al 16. El 16, en su parte conducente, dice que nadie podrá ser molestado, dice ordena, que nadie podrá ser molestado en su familia, en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino mediante mandamiento escrito de la autoridad competente en el que funde y motive la causa legal del procedimiento. Y aquí es donde, no, hombre, hay una infinidad de controversias en la práctica, la praxis del derecho de amparo. Por eso ese es el título de o una parte del título de nuestro taller, técnica y praxis del amparo. Saben ustedes, son cientos de miles de juicios o de controversias, de
de contiendas, de procedimientos, desde luego de amparo, de juicios de amparo, que surgen o que tienen como origen o punto de partida la violación al artículo 16 constitucional, desde luego concatenada ¿con cuál? Con la violación al 14, las formalidades esenciales del procedimiento. Entonces, fundamentación y motivación. Si la autoridad no aplica debida y correcta y exactamente el derecho, en su acto, una orden de clausura, la sentencia, sobre todo la sentencia que estamos hablando, si hay violaciones improcedendo o injudicando, pues lógicamente esa situación de manera fatal e indefectible va a llegar a la falta de fundamentación. Fíjate, esas dos palabritas son pilares o dos términos, fundamentación y motivación, con la expresión del 14 formalidades esenciales del procedimiento, son la llave de oro para litigar, para exigir, para hacer valer y desde luego para lograr el éxito en el debido ejercicio del encargo a la autoridad de su función pública. Autoridad, por eso la autoridad, las de alto nivel, deben protestar, es cumplir, es el compromiso de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen. Son pilares del Estado de Derecho. Por eso en la primera sesión o segunda hablamos de los presupuestos del amparo, que uno es el Estado de Derecho y el sistema competencial. La autoridad solamente puede y debe hacer lo que la Constitución y la ley les permita, y los particulares no podrán hacer todo aquello que no les esté prohibido. Pues por eso aguas, cuidado, hay que portarnos bien, actuar bien, que eso es actuar conforme al derecho. Y si no hay derecho, de por sí, con todo y el derecho, y más ahora, con esta contingencia, la situación por donde quiera está tremendamente a punto de estallar, en los casos que no ha estallado, por la violencia existente, ¿verdad? De un lado o de otro. Bien, ya está ahí lo que generalmente se invoca en la demanda de amparo directo. Vamos a referirnos a un caso de amparo directo, de uno de los últimos que acabamos de ganar, para luego irnos al amparo directo. Nos llegó una sentencia en materia penal por el Tribunal de Enjuiciamiento, perdón, por el Tribunal de Alzada, de Alzada de Texcoco, Estado de México, en contra de una persona privada de su libertad, que le habían impuesto una pena muy alta de prisión y estaba interno en la cárcel, en el penal de Chalco, Estado de México. Y las personas llegan muy afligidas. Abogado, tenemos este caso, desde luego generalmente te recomiendan, llegaron recomendados o como sea, hay que estudiar el caso, abocarse al análisis del expediente total y desde luego de la sentencia, hacer la demanda de amparo, desde luego aplicar lo que ya dijimos, que aunque opere el principio de suplencia de la deficiencia, hay que hacer una demanda lo mejor que se pueda. No decir, pues se opera el principio de suplencia, ni conceptos de violación hago. ¿Sería correcto? Aunque opere, ¿verdad? Aunque opere o proceda el principio de suplencia, pues hay que hacer la mejor demanda de amparo que sea posible. Hicimos la demanda de amparo, la presentamos ante quien se presenta. A ver, pregunta para todas y todos. ¿Ante quién se presenta la demanda de amparo directo? A ver, escríbanmelo. Al rato voy a checar, su servidor checa todos los comentarios. Todos los comentarios. Y quien quiera mayor información, les voy a dar 2 números de celular.
Bueno, ya están ahí escritos, pero nuevamente, 55 40 01 34 50 y 55 85 57 87 21. Aquí están, ¿verdad? Sí, aquí está uno, ¿verdad? Entonces, tu servidor checa todos los comentarios, gracias nuevamente. Les volvemos a preguntar si nos pueden escribir allí en la página de Facebook, ante quién se interpondría esta demanda de amparo que ya tenemos aquí lista en contra de una sentencia condenatoria. Le habían impuesto más de 25 años de prisión, 25 años de prisión, llevaba como 3 o 4, por delitos patrimoniales con violencia y demás, robo. Pues nos presentamos la demanda, hay que hacer el seguimiento correspondiente, no dejarla ahí, hay que estar yendo a checarla, la admisión, hablar en su momento con ver qué ponente, qué ministro, qué magistrado, ya iba a decir ministro, pero los ministros son en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí les voy a platicar varios casos que hemos ganado en la Suprema Corte de Justicia. Acabamos de ganar uno, ¿verdad? En el procedimiento de contradicción de tesis del ISSSTE, pero vamos en orden, vamos por partes y en orden. Pues ya después de 2 o 3 meses, 4 meses y de estar a darle y darle en el tribunal con los magistrados para efectos de, pues que vean que están muy interesados y es parte del trabajo, ¿qué creen? Que logramos el fallo positivo. Logramos que la justicia de la Unión amparara, la primera vez que ya lo había mencionado aquí, creo, la justicia de la Unión ampara a. No voy a decir el nombre de la persona, ¿por razones de qué? De confidencialidad y de secrecía profesional. No, pero para eso en esos 3 o 4 meses, constantemente, en términos generales, la mamá, la esposa, están, abogado, ¿cómo va el caso? Y abogado esto y abogado. Y bueno, pues lógico, ¿verdad? Pues ya con eso el tribunal de amparo, el tribunal colegiado con sede en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, que es de donde depende Texcoco. Recuerden ustedes que fue el tribunal de Texcoco, ya ampara y protege y ordenó en el considerando que la sala emitiera una nueva resolución atendiendo a los criterios, sobre todo el criterio consistente en que no encontraba elementos que acreditaran plenamente la responsabilidad penal de mi defenso o del quejoso del demandante de amparo, y por lo tanto debía de amparársele para que pronunciara otra sentencia tomando en consideración esa situación importantísima, vertebral, toral, de la inexistencia de suficientes elementos que tuvieran por acreditada esa responsabilidad penal. Pues ya nos citaron a los 15 o 20 días en la sala oral, desde luego con todas las formalidades del juicio de amparo también en materia oral. Ya el quejoso sentado junto a su servidor como abogado, el Ministerio Público, y atrás del público, valga la expresión, o sea, la gente, los familiares principalmente. Entra la magistrada, los otros 2 magistrados, con toga y birrete, muy formal todo. Nos levantamos de pie, nos vamos a sentar, empieza la magistrada encargada, la presidenta, y nos informa que ese tribunal, en atención y cumplimentación al fallo protector de garantías y derechos humanos o fundamentales, daba cumplimiento a esta ejecutoria de amparo directo y pronunciaba una nueva sentencia, la cual esencial y fundamentalmente llegaba a la determinación de
declarar que la responsabilidad penal de mi defensor, del quejoso, es decir, el demandante de amparo, era inexistente y por lo tanto se ordenaba su absoluta e inmediata libertad. Eso es. Y así por el estilo en amparos directos, en materia civil, en materia civil en lato o amplio sentido, recuerden ustedes, porque hay la gran clasificación de la materia civil en amplio sentido y penal, por otro lado, que es el otro ámbito de acción. Todo lo que no sea penal será civil en amplio sentido, lato sensu. Civil en estricto sentido, pues es la normatividad de los códigos civiles. Juicio de amparo indirecto. Por exclusión, reiteramos, el juicio de amparo indirecto procede ante el juez de distrito en términos generales, los jueces federales, los jueces constitucionales, y este juicio le dejamos ya en amparo directo. Hay otros temas, pero a ver si nos da tiempo, por ejemplo, cuándo es biinstancial el directo, pero lo vemos posteriormente. Ahorita nos damos ya al indirecto y tenemos que el amparo indirecto, bueno, ¿cuándo procede el amparo indirecto? Por exclusión, la regla o fórmula de oro que siempre les hemos dicho a mis alumnos, la regla o fórmula de oro, donde no procede el amparo directo, hay la gran posibilidad, lógico, ¿verdad? Evidente y manifiesto, diríamos por ahí, que sea el indirecto. ¿Qué quiere decir esto? Traducido en concreto, que cuando no sea sentencia definitiva, hay esa gran posibilidad de acudir al amparo ante el juez de distrito o el amparo biinstancial, porque este sí tiene la tramitación de todo un juicio y después de la primera instancia hay la posibilidad de abrir la segunda interponiendo el recurso de revisión. Por eso es amparo biinstancial o amparo indirecto. Aquí nos encontramos pues varias hipótesis de procedencia. Una de ellas es, por ejemplo, el amparo por tercero extraño, un tercero extraño a juicio, que no fue parte del juicio y le quieren aplicar la sentencia, no va al amparo directo, iría al amparo indirecto. El artículo 107, léanse el 107 y lo tratamos en la próxima sesión, que sería el martes, ¿sí? Los casos de procedencia, allí es el 107. Allí en el 107 ustedes léanlo por favor y el martes lo desarrollaremos con mayor amplitud, los casos de procedencia. Pero aquí vamos en estos momentos sí a recordar o a mencionar que dentro de este amparo indirecto, como ante juez de distrito, existe el famoso amparo contra leyes, que nos va a conducir a terminar esta sesión narrándoles a ustedes un caso que llevamos y ganamos de trascendencia nacional, de relevancia nacional, a reserva que les voy a platicar otros casos penales y demás, Pero antes de ello, déjenme decirles rápido que el amparo indirecto tiene las características, etapas o partes que generalmente revisten los juicios generales comunes u ordinarios. Es decir, que empieza con la demanda, a diferencia del amparo directo. Les dije hace rato, el amparo directo no tiene mayor problemática. Casi nada más hacer una muy buena demanda de amparo con sus muy buenos conceptos. Muy buenos quiere decir que sean exactos, que se aborde de vida correcta y exacta y ampliamente la problemática planteada de inconstitucionalidad o de legalidad, porque al amparo directo también se le llama amparo legalidad
porque lo que se revisa ahí generalmente, casi siempre, es la legalidad de la materia aplicable al caso concreto. ¿Sí? Aquí no, en el amparo indirecto es constitucionalidad por excelencia y a veces legalidad, ¿cómo la ven? ¿Sí? Entonces es demanda en el amparo indirecto o instancial, demanda, contestación de demanda, que la contestación la hace la autoridad demandada, conocida o denominada autoridad responsable, y el Ministerio Público como parte, y el tercero interesado como parte también, que también existe en el juicio de amparo directo. Antes tercero perjudicado y ahora tercero interesado, de acuerdo a la disposición, a la innovación en la nueva ley de amparo. ¿Sí? Entonces, es la contestación de la demanda en el informe justificado. Eso para el cuaderno principal, que es el fondo del asunto, y para el cuaderno incidental, cuando se haya solicitado y concedido la suspensión del acto reclamado en su carácter de provisional y definitiva en su momento. Informe previo, así se le denomina. Ofrecimiento de pruebas también, que tiene su reglamentación. En el juicio de amparo indirecto podemos ofrecer pruebas, ¿verdad? Excepto la confesional, nos dice la ley de amparo. Pruebas, desahogo de pruebas, audiencia, lo que ya hicimos referencia en el trámite o sustanciación del amparo en general. Interposición de recursos, que son el de queja, reclamación, sobre todo queja y revisión que se puede dar durante la tramitación del juicio, dependiendo si se actualizan violaciones al derecho de amparo. Alegatos y sentencia. Y luego tendríamos finalmente la posibilidad de interponer el recurso de revisión por cualquiera de las partes del juicio de amparo, que ya lo mencionamos, son 4. Quejoso, Ministerio Público, tercero interesado y autoridad responsable, y el órgano jurisdiccional con su titular, que es el juez de distrito. Está claro el amparo indirecto, ¿verdad? Ahí está la diferencia con el directo. Sí, por eso este juicio se dice propiamente si tiene el carácter, la característica de juicio, y el directo no, como un recurso casi. Recurso, por eso también se llama amparo recurso, amparo legalidad o amparo casación, y el indirecto no. Tiene todo. Hay juicios de amparo indirecto que duran a veces hasta años, por las pruebas que se ofrecen y se desahogan. ¿Qué tiempo llevamos? ¿1 hora ya? Ya, ¿verdad? Vamos a terminar trayendo a colación, poniendo en este taller diplomado de amparo una joya histórica. Aquí vamos a justificar y a evidenciar por qué le intitulamos a este taller Casos Relevantes con Trascendencia Nacional y Ganados. Para uno que otro que no creía por ahí, que decía, hay casos concretos, casos relevantes, ¿cuáles? Pues ahorita van a ver ustedes, si no, un caso relevante con trascendencia nacional, que nosotros fuimos los que iniciamos ese gran movimiento histórico, histórico. Allá por el 2006 más o menos, el año 2006-2007, por ahí, nos enteramos del proyecto de ley, de nueva ley del ISSSTE. Dijimos, bueno, pues si se empezó a polemizar al respecto, a publicitar impugnaciones de probable inconstitucionalidad de esa ley, amparo contra leyes, acuérdense que les dijimos, es el amparo indirecto. Acuérdense ustedes
que una ley o que las leyes, para los efectos de su impugnación en amparo, se clasifican y se conocen como leyes autoaplicativas y leyes heteroaplicativas. Entonces, cuando yo me enteré de eso, dije, bueno, muy sencillo, si esta ley finalmente pasa, es decir, se aprueba y entra en vigor, pues procede el juicio de amparo. Allí está. Hablábamos de remedios. ¿Qué remedio? ¿Qué hacemos? Ya está la ley, ya está la detención, ya está la clausura, ya está, etcétera, etcétera, cualquier clausura. ¿Qué hacemos? Buscar el remedio correspondiente. Y allí está el juicio de amparo en tratándose de este tipo de actos de autoridad. De actos de autoridad. Y sí, he dicho y hecho, nos vieron varias personas interesadas en esta situación. Dijeron, oiga, el licenciado Román Díaz, pues nos lo recomendaron porque estamos viendo que esta ley, si se da, nos va a afectar en general, en lo particular en la seguridad social. ¿Sí se estará escuchando bien o necesito el micrófono? No, ¿verdad? Entonces, nos abocamos a preparar la defensa y el lunes de esa semana que se aprobó la ley, porque ya estaba aceptada por la Cámara de Diputados y esta la había enviado al Senado de la República para su revisión y en su caso aprobación. Lo que hicimos fue comparecer ante el Senado para manifestar nuestra inconformidad de los firmantes o comparecientes, desde luego argumentando que ese proyecto de ley lo considerábamos inconstitucional. Eso fue un lunes, tenía escasamente unos 6, 7, 8, 10 días la ley que le había llegado al Senado, y el día era una Semana Santa del 2006, 2007, por ahí más o menos, la ley del ISSSTE. Miércoles Santo, era Semana Santa, que se publica, el Senado de la República aprueba la nueva ley del ISSSTE. ¿Qué creen? Pues el viernes, o sea, a los 2 días, inmediatamente con las personas que ya habían firmado con nosotros o que ya estaban con nosotros, acudimos a interponer los primeros juicios de amparo contra esa nueva ley del ISSSTE por considerarla violatoria de la constitucionalidad general de la República, específicamente los artículos 1 y 123, sobre todo el 123, todavía no se agregaba en el 1 la promoción de los derechos humanos. Todavía nos decía la Constitución y la ley que procedía el amparo contra leyes y actos de autoridad que violaran garantías individuales. Pues también nos fue desde el principio que en la noche, en el programa de López Dóriga, daban cuenta ya o informaban de que entraban los primeros amparos contra la nueva ley del ISSSTE, porque nosotros interpusimos los primeros juicios de amparo, aun cuando la ley todavía no entraba en vigor. Lo dijimos de una vez con un método especial que tenemos, ¿sí? Al día siguiente, el Sábado Santo, hasta toda una serie de medios de comunicación daban cuenta o informaban de estos amparos que nosotros ya habíamos interpuesto, pues en principio en favor de este grupo de trabajadores activos y jubilados del Estado, ley del ISSSTE, y que finalmente, bueno, pues dábamos la voz de alerta, ¿verdad? La luz verde a todo mundo que podían defenderse. Y sí, efectivamente fueron, como hicimos valer amparo contra leyes autoaplicativas, contra ley autoaplicativa, pues
nos empezaron a hablar de diversos lados para que les informáramos cómo estaba esta situación del amparo contra leyes, contra la ley del ISSSTE. Y algunos líderes decían, no, ¿cómo cree este abogado Román Díaz Vázquez? Esto se gana en las calles, no en los tribunales. Nosotros les contestamos, bueno, está bien lo que ustedes plantean. Nosotros no somos limitativos, ni desestimamos la lucha, la organización, siempre y cuando sea legal y constitucional, que ustedes decidan hacer. Nada más nosotros, como en otros casos lo hemos planteado a nivel nacional, o lo planteamos hace tiempo, lo planteamos como contra la reforma energética, como contra la ley Gestapo, contra la ley de seguridad interior, contra la reforma laboral, contra medidas atentatorias de derechos de los jubilados y pensionados que les iremos platicando posteriormente como casos relevantes con trascendencia nacional ganados. Está bien, organícense, hagan sus manifestaciones pacíficas o constitucionales, pero para eso tenemos también el juicio de amparo. ¿Qué les cuesta promoverlo? Y adelante, empezaron a firmar las demandas de amparo. Y su servidor fue empezado a llamar por todas partes de la República para irles a informar sobre los amparos. No les voy a platicar vicisitudes y problemáticas que vivimos por cuestiones de tiempo. Nada más quiero terminar que en un principio, en esos 30, 40 días, eran 30 días hábiles para interponer el amparo contra esa ley autoaplicativa del ISSSTE. Incluso líderes sindicales decían, nos minimizaban, no, son pocos los amparos. Decían, no, es que no es el amparo es improcedente, etcétera, etcétera. Pero empezó esto a impactar y a correr por todos lados de que el trabajador podía impugnar activo o jubilado esa nueva ley del ISSSTE, que ya en su momento, después de haber sido nosotros los primeros en interponer esos juicios, aun cuando todavía la nueva ley de amparo ni siquiera entraba en vigor, empiezan, hasta el hijo del maestro Burgoa empezó a hacer amparos, el Partido del Trabajo, a orientar y apoyar a la gente para que hiciera sus demandas de amparo. Nosotros, efectivamente, nos firmaban las demandas de amparo, pero hacíamos el seguimiento, porque no nada más es hacer la demanda de amparo o bajarla de un machote por ahí, meterla y ya. Se pueden presentar muchas vicisitudes o problemáticas o conflictos que se requiere la técnica, la experticia, dicen ahora, es decir, ser perito en la materia, porque aunque lea un formulario de medicina, pues no por eso, por leerlo ya vas a ser un experto médico para atender, por ejemplo, en estos momentos la enfermedad del COVID-19 o el coronavirus, o porque dicen por ahí, pues es que con test, con agua caliente, con esto, con lo otro, y porque leas mucho de eso, ya vas a ser experto en la materia. Pues no, ¿verdad? Se requiere el cúmulo o conjunto de conocimientos técnicos que forman a ese perito en la materia de que se trate o materia correspondiente. Entonces hacíamos el seguimiento y ya casi como al día, en el 25º día de ese término que iba corriendo, nos mandan a llamar a los principales abogados. Fuimos como 6 o 7 citados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí andan los videos donde su servidor aparece hablando ante los ministros. A los principales abogados nos mandaron a llamar, nos citaron para una audiencia pública en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para escucharnos a los abogados, ya estamos terminando, para escucharnos a los abogados que estábamos interviniendo en esas demandas, en esos juicios de amparo contra la nueva ley del ISSSTE, que hasta los mismos líderes sindicales decían que eran pocos,
menospreciando o subestimando el número y calidad de nuestro trabajo. Cuando me tocó a mí, a su servidor, les dije así a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, les dije: señores ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, independientemente del veredicto que ustedes pronuncien, es decir, de la sentencia, de su criterio, porque ya habían atraído todos los juicios de amparo que estaban ya en toda la República, y pues se van a ir de espaldas en unos momentos, lo que les voy a comentar. Les dije: independientemente de lo que ustedes determinen, ya el pueblo de México y los trabajadores activos y jubilados del Estado dieron su veredicto en el sentido de que la nueva ley del ISSSTE es violatoria de los derechos y prestaciones de la seguridad social. Fue cuando metieron lo de la privatización de la seguridad y toda una serie de cuestiones. Los ministros se me quedaban viendo así sorprendidos. Ya salimos, a los 2 o 3 días, ¿qué creen? Ah, no, pero espérenme tantito. Antes de eso, nunca nos habían querido reconocer el número de los amparos que se estaban promoviendo. Los minimizaban, es decir, reducían el número de los amparos, restándole importancia a esa lucha histórica de la defensa de los trabajadores activos y jubilados. Pero ¿qué creen? En su momento correspondiente, el ministro en ese tiempo, integrante del Pleno, Juan N. Silva Mesa, que es Juan Nepomuceno Silva Mesa, que posteriormente, hace unos cuantos años, llegó a ser presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuando intervino, nos reconoció, dice: hay más de 2 millones de amparos interpuestos. ¿Cómo la ven, Cuando decían que eran 20 y tantos mil, que eran, en fin. Y una vez en La Paz, Baja California, que fuimos a informar sobre este juicio de amparo unos días antes, dijeron más de 500 personas reunidas ahí: se encuentra con nosotros el abogado que está tramitando los juicios de amparo contra la nueva ley del ISSSTE, licenciado Román Díaz Vázquez. Ya subí, tomé el micrófono y le dije: agradezco la invitación que me han hecho para venir a informar, pero quiero aclararles que no soy el único que estoy promoviendo los amparos. Ya había una diversidad de abogados. Les digo que hasta el hijo de mi maestro, Ignacio Burgoa, estaba promoviendo, porque te enterabas en esos tiempos, ¿no? Hasta el PT y una serie de... Y no estoy repitiendo, pero sí, hay que aclararlo. Le dije: pero sí, fuimos los primeros que interpusimos los amparos. Fuimos los primeros que amparamos a la gente, que promovimos esos amparos, lo que valió que llegara que el ministro de la Corte en su momento, don Juan N. Silva Mesa, dijera que iban muchísimos, cientos de miles, 1 o 2 millones de amparos ya interpuestos. Entonces, ese es un caso relevante con trascendencia nacional, donde hemos participado, caso ganado, porque a los 3 o 4 días que nos recibieron los ministros de la Corte, dictaron amparos, dictaron sentencias en todos los juicios, amparando la justicia de la Unión, amparando y protegiendo en contra de los quejosos por determinados artículos de la nueva ley del ISSSTE. Eso pueden consultarlo, ahí está en los anales judiciales y de la historia nacional. Ese es uno de los casos relevantes, por esos casos relevantes con trascendencia nacional, donde utilizamos al juicio de amparo, o donde se hizo valer a través del juicio de amparo la exigencia de justicia constitucional y que se respetaran los derechos de trabajadores al servicio del Estado. Hay otros casos que vamos a comentarles en las sesiones posteriores. Por lo pronto, llegamos hasta aquí
con nuestra gratitud inmensa por su atención, por su interés, por su participación en conocer más y mejor del juicio de amparo, de nuestro juicio de juicios, que nosotros así lo bautizamos, y desde luego de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los derechos humanos o fundamentales, casos relevantes y ganados. Si les gustó este taller, compártanlo, les puede servir a muchos, sobre todo a todos los estudiantes de Derecho, a los líderes sociales, como Nelson de Guerrero, ¿verdad? Entre otros, a nuestros abogados y abogadas, gracias, nuestros respetos, colegas, a los maestros de amparo, nuestro reconocimiento, a todas las autoridades, también nuestro saludo, y a todo el pueblo de México y del mundo. Nos ponemos nuevamente a la orden, a sus órdenes, estamos para servirle, su servidor Román Díaz Vázquez, que les dice hasta el próximo martes a las 5 de la tarde, martes y jueves de la próxima semana, si el arquitecto supremo del universo nos lo permite, estaremos nuevamente con su participación. Muchas gracias a todas y todos. Ahora no puedo decir nombres por cuestiones de tiempo, pero a todas y todos, gracias por la deferencia de su preferencia.